La noche de Halloween parece inofensiva para muchos. Disfraces, dulces, luces y risas. Pero detrás de esa apariencia alegre se oculta una historia mucho más antigua, una que tiene raíces en el ocultismo, la idolatría y la adoración a los muertos. Lo que comenzó como un antiguo festival pagano para comunicarse con los espíritus, hoy se disfraza de diversión. Pero espiritualmente sigue siendo una puerta abierta a las tinieblas. La Biblia no menciona la palabra Halloween, pero sí advierte sobre todo lo que representa. En esta enseñanza descubrirás por qué participar en esas prácticas puede alejarte de la luz de Dios y cómo reconocer las trampas espirituales que se ocultan detrás de una simple máscara. Primera enseñanza. No imites las costumbres del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. La advertencia del apóstol Pablo en la carta a los romanos no fue una simple recomendación moral, sino un llamado espiritual profundo. No os conforméis a este siglo, escribió, señalando que los hijos de Dios no deben amoldarse a los patrones culturales ni espirituales del mundo que los rodea. Celebrar Halloween, aunque parezca una tradición moderna y divertida, es una práctica con raíces paganas que promueve la conexión con la oscuridad. Cuando los creyentes adoptan costumbres contrarias al carácter de Dios, comienzan a perder su identidad espiritual y a debilitar su discernimiento. Esta enseñanza nos recuerda que el cristiano debe vivir transformado por la renovación del entendimiento, no esclavizado por las modas del mundo. El mundo actual disfraza lo espiritual con entretenimiento. Las películas, los disfraces y las canciones asociadas con Halloween parecen inocentes, pero llevan mensajes subliminales que exaltan el miedo, la brujería y la muerte. La Biblia enseña que el enemigo es el príncipe de este mundo, Juan capítulo 14, versículo 30, y su estrategia es hacer que el mal parezca bueno. Participar en costumbres que tienen origen en rituales antiguos como Samhain, una celebración celta dedicada a los espíritus, significa abrir una puerta de aceptación hacia lo que Dios condena. No es casualidad que durante esas fechas se eleven oraciones y conjuros en el mundo espiritual. Mientras muchos juegan, otros practican lo oculto. El creyente debe ser consciente de que no todo lo popular es correcto ante los ojos de Dios. En el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Halloween es una manifestación visible de ese amor por lo mundano, donde se celebra lo que representa el mal y se ignora lo que es santo. Cuando el pueblo de Dios decide mezclarse con estas prácticas, pierde autoridad espiritual, porque no se puede representar la luz y al mismo tiempo participar en fiestas de tinieblas. La diferencia entre ambos reinos debe ser clara. El reino de Dios promueve la vida, mientras que el mundo celebra la muerte. En el Antiguo Testamento, el Señor advirtió constantemente a Israel que no imitara las costumbres de las naciones vecinas. En Levítico capítulo 18, versículo 3, Dios dijo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni como hacen en la tierra de Canaán. Es decir, el pueblo escogido debía mantenerse separado de prácticas paganas, supersticiones y cultos a los muertos. Halloween, al igual que aquellos ritos antiguos, exalta lo oculto y lo espiritual sin la presencia de Dios. Cuando los creyentes adoptan esas tradiciones, repiten el mismo error de los israelitas: copiar lo externo sin considerar las consecuencias espirituales internas. Renovar el entendimiento, como enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, implica mirar las cosas con los ojos del Espíritu. Mientras el mundo ve diversión en los disfraces, el creyente ve símbolos espirituales que no glorifican al Creador. Muchos
Se disfrazan de brujos, demonios o muertos sin entender que en el plano espiritual esos atuendos son una representación del reino contrario. Satanás no necesita grandes sacrificios para operar. Le basta con la ignorancia de quienes abren pequeñas puertas. Por eso Dios pide transformación mental y espiritual, porque sólo así se puede discernir lo que es bueno, agradable y perfecto ante Él. En la actualidad hay cristianos que dicen, no pasa nada, solo es una fiesta para los niños. Sin embargo, Dios no mide las cosas por su apariencia, sino por su esencia. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Lo que parece inofensivo puede ser espiritualmente destructivo. Participar en Halloween, aunque sea de manera cultural, significa validar una práctica que se origina en el miedo y la veneración a la muerte. Y en la palabra está escrito que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos, capítulo 12, versículo 27. No imitar las costumbres del mundo también es una señal de identidad espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 16, «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Esa afirmación nos recuerda que los verdaderos seguidores de Cristo deben reflejar el carácter del cielo, no el de la cultura que los rodea. Mientras muchos decoran sus casas con calaveras, telarañas y figuras demoníacas, el cristiano está llamado a llenar su hogar de la presencia del Espíritu Santo. No hay punto medio entre la luz y las tinieblas. Quien trata de mezclarlas termina apagando la luz que lleva dentro. El deseo de encajar en la sociedad ha llevado a muchos a comprometer su fe. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, «¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?». Esa pregunta es clave durante Halloween. Participar en esa celebración para agradar a otros o no parecer religioso es una forma de negar los principios del reino. Jesús mismo enseñó que quien se avergüence de él también será negado delante del Padre. El mundo celebra la oscuridad sin vergüenza, pero el creyente debe exaltar la luz con valentía. Además, la imitación del mundo no se limita al acto de celebrar, también se manifiesta en la tolerancia. Cuando un creyente no participa pero tampoco advierte, está aceptando silenciosamente el mal. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice que debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Hablar con amor pero con firmeza es parte del deber cristiano. Si el enemigo usa Halloween para normalizar el mal, Dios usa a sus hijos para denunciarlo y rescatar a quienes viven engañados por la cultura. Segunda enseñanza, Dios aborrece la comunicación con los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La palabra establece una línea nítida entre el pueblo de Dios y las prácticas de invocación a los muertos. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, el Señor prohíbe con claridad la adivinación, la hechicería, la consulta a espíritus y a los muertos, calificándolas como abominación. Halloween, con su estética de fantasmas, necromancia teatralizada y coqueteo con mundos espirituales, banaliza lo que Dios condena. No es una cuestión de gustos culturales, sino de lealtad espiritual. Cuando se normaliza la comunicación con los muertos, se desdibuja la autoridad de Dios sobre la vida, la muerte y la revelación. El fundamento de la prohibición no es capricho, sino protección. El enemigo prospera en la curiosidad desordenada. La promesa de saber más o hablar con quienes partieron seduce al corazón humano desde antiguo. Isaías capítulo 8, versículo 19. Pregunta: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La Escritura redirige esa ansiedad hacia el único que conoce todo.
En lugar de forzar acceso a lo oculto, somos llamados a la confianza obediente. El llamado no es a la ignorancia, sino a la dependencia de la revelación divina. Dios establece mediaciones legítimas para guiar a su pueblo, su palabra, su espíritu y el testimonio de su iglesia. Levítico capítulo 19, versículo 31 advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. La razón es pastoral y teológica. Consultar voces oscuras distorsiona la conciencia, contamina la imaginación y reemplaza la dirección del Espíritu Santo. Cuando la cultura convierte la muerte en juego y normaliza la figura del médium, erosiona el respeto por los límites que Dios trazó para nuestro bien. El relato de Saúl y la adivina de Endor, en 1 Samuel capítulo 28, expone el costo espiritual de cruzar esa línea. Saúl, que había expulsado a encantadores, en desesperación desobedece a Dios y busca respuesta donde no debía. El resultado no fue consuelo ni claridad, sino juicio y ruina. La enseñanza es contundente. Quien rompe la cerca de la obediencia buscando atajos espirituales cosecha confusión. Las pequeñas concesiones abren grietas por donde entra la tormenta. La Escritura también corrige la ilusión de que los muertos son una fuente disponible de consejo. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, afirma que los muertos nada saben de lo que se hace debajo del sol. Su amor, su odio y su envidia ya perecieron. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31 en la historia del rico. Y Lázaro enseña que existe un abismo infranqueable y que la guía suficiente para los vivos es Moisés y los profetas, es decir, la palabra. La conclusión bíblica es diáfana. Buscar mensajes en los muertos niega la suficiencia de la revelación que Dios ya dio. Además, Jesús afirmó que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Mateo capítulo 22, versículo 32. El reino que Cristo inaugura no es un culto a sombras, sino la vida verdadera en comunión con el Padre. Halloween, al romantizar la muerte y presentarla como un escenario amistoso para jugar, desensibiliza el corazón ante la gravedad del pecado y la gloria de la resurrección. El discípulo honra la memoria de sus seres amados con esperanza, pero jamás intenta establecer puentes que Dios cerró. Desde la perspectiva pastoral, la consulta a muertos y espíritus no solo es teológicamente errada, sino psicológicamente dañina. Alimenta la ansiedad, prolonga duelos de forma insana y deja el alma vulnerable a sugestiones y opresiones. Efesios capítulo 4, versículo 27. Ordena no dar lugar al diablo. El terreno de la necromancia, incluso cuando se maquilla de fiesta, es un campo abonado para la mentira espiritual. El enemigo no necesita una invocación formal para operar. Le basta con que el creyente juegue con lo que Dios prohibió. El camino de salida no es el miedo, sino el arrepentimiento y la consagración. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Promete que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. Renunciar a prácticas, símbolos y dinámicas que honran a la muerte es un acto de amor a Dios y cuidado del corazón. Sustituirlas por oración, estudio bíblico y servicio rompe el ciclo de fascinación por lo oscuro y fortalece el deleite en la presencia del Señor. En el plano comunitario, la Iglesia está llamada a pastorear con verdad y mansedumbre. Efesios capítulo 5, versículo 11, nos manda a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino a reprenderlas. Eso implica enseñar con paciencia, ofrecer alternativas santas y celebrar la vida en Cristo. La pedagogía del reino no ridiculiza a las personas, pero sí desenmascara el error y propone un horizonte más bello, la santidad que trae libertad. Tercera enseñanza,
La luz no tiene comunión con las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, escribió una verdad que trasciende los siglos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Con esta pregunta retórica, el Espíritu Santo revela una realidad espiritual inmutable. No puede existir una unión entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Participar en celebraciones como Halloween significa, de manera simbólica y espiritual, mezclarse con aquello que representa la oscuridad. Aunque algunos lo vean como una simple diversión, la esencia de esa noche no es inocente. Su trasfondo está ligado a prácticas que glorifican la muerte, el miedo y la confusión, los cuales son contrarios al carácter luminoso del reino de Dios. La luz, en la Biblia, siempre simboliza la verdad, la pureza y la presencia de Dios. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Por tanto, cuando un creyente se involucra en actividades que exaltan lo oscuro, está contradiciendo la naturaleza misma de Cristo que habita en él. El peligro no está solo en el acto externo de disfrazarse o participar, sino en lo que eso representa espiritualmente. Aceptar una atmósfera dominada por el miedo y la confusión que se oponen directamente a la verdad y la paz de Dios. Desde el inicio de la creación, Dios separó la luz de las tinieblas. Génesis, capítulo 1, versículo 4. Esta separación no fue simbólica, sino espiritual. Fue una declaración divina de orden y pureza. Halloween, en cambio, borra esa línea, promoviendo una mezcla peligrosa donde la oscuridad se disfraza de diversión. Esta fusión es precisamente la estrategia del enemigo: hacer que las tinieblas parezcan inofensivas, que lo oculto parezca normal y que lo demoníaco se disfrace de fiesta. Cuando el cristiano acepta esa mezcla, su discernimiento espiritual se debilita y su luz comienza a apagarse poco a poco. Jesús advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 23, «Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?». Esta frase nos recuerda que quien mezcla lo santo con lo profano termina confundido, creyendo que hace lo correcto cuando en realidad ha perdido dirección. Muchos justifican su participación en Halloween diciendo que es solo por los niños o solo es una tradición, pero las tinieblas no cambian su naturaleza por ser disfrazadas de juego. Lo que proviene del enemigo siempre buscará robar, matar y destruir, aunque se presente con apariencia inofensiva. El creyente que vive en la luz no puede participar de aquello que honra al reino contrario. En Efesios capítulo 5, versículo 8, se nos recuerda: «En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». La vida cristiana es un llamado a caminar en claridad, en verdad y en pureza, no en sombras ni supersticiones. Participar en Halloween es, en esencia, retroceder hacia lo que ya fue dejado atrás. Un pasado de confusión y oscuridad espiritual. El cristiano no celebra la muerte ni el miedo. Celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. Pablo también enseñó que no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. Esta advertencia aplica perfectamente a las prácticas modernas que se disfrazan de diversión, pero que en el fondo exaltan lo oculto. Cuando alguien dice que puede disfrutar Halloween sin creer en eso, olvida que la fe no se mide por intenciones, sino por obediencia. Las tinieblas no necesitan que se crea en ellas, basta con que se les dé espacio. Y participar
aunque sea por costumbre, ya es una forma de abrir esa puerta. El carácter de la luz es revelar, mientras que el de las tinieblas es ocultar. Halloween se basa precisamente en lo oculto, máscaras, disfraces, sombras y cosas escondidas. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». El creyente está llamado a brillar, no a esconderse detrás de máscaras. Cada vez que se mezcla con las tinieblas, pierde su testimonio ante el mundo y apaga su propósito de ser reflejo del reino. Además, la comunión con las tinieblas afecta directamente la mente y el corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, todo lo justo y todo lo puro. Pero Halloween alimenta lo opuesto: el miedo, la violencia, la muerte y la sensualidad disfrazada. Lo que entra por los ojos y oídos contamina el alma. Es imposible mantener una mente renovada si se expone a imágenes y símbolos inspirados por el enemigo. Por eso, la mejor manera de proteger el corazón es alejándose de todo aquello que contradiga la santidad de Dios. La luz de Cristo no se mezcla, se impone. Juan capítulo 1, versículo 5 declara: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». El creyente no debe temer al mundo, pero tampoco debe imitarlo. Su poder está en su diferencia. Cuando los hijos de Dios se niegan a participar en prácticas contrarias a la fe, no pierden amigos, ganan autoridad. Cada vez que se elige la luz sobre la oscuridad, el reino de Dios avanza un paso más en la tierra. Cuarta enseñanza: el temor no proviene de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. La Escritura afirma que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad revela la naturaleza del temor como una fuerza ajena al carácter del Padre. No educa, paraliza, no purifica, contamina, no acerca a Dios, lo reemplaza por la ansiedad y la sugestión. Halloween se alimenta precisamente de esa atmósfera. Sobresaltos, terror estético, fascinación por lo macabro. Aun cuando muchos lo reducen a un juego, la pedagogía del miedo modela la imaginación, define la sensibilidad y deja una huella en el corazón. Si la fe viene por el oír la palabra, el pánico se instala por el oír y ver lo que exalta las tinieblas. Por eso el discípulo discierne que detrás del entretenimiento hay una liturgia cultural que catequiza en la ansiedad y normaliza la oscuridad. El poder que Dios concede no es violencia ni soberbia, es presencia que sostiene. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió poder para ser testigos, no para entretener el miedo. Cuando el creyente internaliza ese poder, su alma aprende a contemplar las realidades de la victoria de Cristo, no desde la amenaza de las sombras. La cultura del terror, en cambio, forma testigos del pánico, personas que interpretan la vida con lentes de tragedia, que se predisponen a la sospecha y que domestican la esperanza. Sustituir la contemplación del rostro de Cristo por el consumo de imágenes lúgubres empobrece la fe, porque roba el asombro que debería reservarse a la santidad de Dios. El amor que Dios derrama expulsa el temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 declara que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta no es una frase poética, es una dinámica espiritual. Donde el amor reina, el miedo no puede gobernar. La estética de Halloween educa el deseo en la dirección opuesta. Invita a buscar adrenalina en lo siniestro, a llamar diversión a lo que en realidad robustece la desconfianza y la inquietud. El corazón que se habitúa a esa dieta emocional luego encuentra difícil deleitarse en la paz del espíritu, porque ha sido reprogramado para necesitar sobresaltos en lugar de quietud.
El remedio no es una austeridad amarga, sino redescubrir el gozo santo que brota de la comunión con Dios. El dominio propio, también prometido en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, es la gracia que ordena la mente y gobierna las emociones. El miedo desordenado secuestra esa facultad, hipnotiza, convence sin argumentos, empuja a reacciones impulsivas. Por eso tantos discursos en torno a Halloween prosperan en el impacto visual y no en la razón. Su objetivo no es edificar, sino suscitar sobresalto. La vida cristiana, en cambio, se edifica con sabiduría. Pensamientos cautivos a Cristo, imaginación purificada y hábitos que ensanchan la libertad interior. Practicar el dominio propio incluye escoger cuidadosamente qué miramos, qué celebramos y qué símbolos dejamos habitar nuestro hogar. Jesús se presenta como el príncipe de paz, no como el promotor de la angustia. Isaías capítulo 9, versículo 6 lo proclama así, y el Evangelio confirma que su presencia calma tormentas y silencia vientos. La cultura del miedo necesita tempestades para existir. Cristo las disipa. Allí radica una elección cotidiana. ¿Alimentamos la vida interior con vientos de espanto o con el soplo del Espíritu? El discípulo que decide por la paz no se vuelve ingenuo, se vuelve lúcido. Comprende que el miedo es una técnica de gobierno espiritual que intenta desplazar la soberanía de Dios del trono del corazón. Halloween no solo vende sustos, ofrece una cosmovisión donde el mal es inevitablemente fascinante y la muerte estéticamente deseable. Esa narrativa contradice la esperanza cristiana. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, enseña que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte para librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Si Él rompió esa esclavitud, volver a celebrar el miedo a la muerte es reconstruir las cadenas. El creyente no banaliza la realidad del mal ni romantiza la muerte. Proclama a aquel que venció a ambos con su resurrección. El temor también distorsiona la memoria y el futuro. Cuando gobierna, el pasado se recuerda como amenaza y el porvenir como fatalidad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 ofrece el antídoto. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La espiritualidad bíblica enseña a procesar la ansiedad en oración, no a erotizarla con imágenes sombrías. Las prácticas que teatralizan lo macabro entrenan el alma para la inquietud. La oración la entrena para la confianza. Cambiar una disciplina por la otra es, literalmente, cambiar de reino. La pedagogía del reino utiliza símbolos de vida: mesa, pan, vino, aceite, agua, luz. La liturgia del miedo utiliza calaveras, sombras, máscaras. Los símbolos no son neutrales, forman el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23, manda guardar el corazón porque de él mana la vida. Abrirlo a iconografías que celebran lo oscuro siembra en el alma imágenes que luego brotan en pensamientos, impulsos y palabras. Reordenar los símbolos del hogar, música, decoración, historias, es una forma concreta de discipulado, expulsar lo que alimenta el pánico y entronizar lo que apunta a Cristo. La pastoral del temor se practica con ternura y firmeza. No se trata de humillar a quien celebra lo que no entiende, sino de acompañarlo hacia la libertad. Efesios capítulo 5, versículo 11, convoca a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas y a reprenderlas. Eso implica enseñar, ofrecer alternativas creativas y celebrar fijando la mirada en el Señor. Comunidades que sustituyen el sobresalto por el servicio, el disfraz por la intercesión y la noche de espantos por una vigilia de adoración, encarnan un testimonio que no necesita gritar, su paz habla por ellas.
Quinta enseñanza: no des lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Cuando el apóstol Pablo escribió, ni deis lugar al diablo, estaba advirtiendo que el enemigo no necesita una puerta grande para entrar, le basta una rendija. En la vida espiritual, cada pensamiento, cada costumbre y cada símbolo que se tolera sin discernimiento puede convertirse en una grieta por donde entra la oscuridad. Halloween, con su apariencia inocente, funciona exactamente así, como una puerta disfrazada. No exige adoración directa, solo participación ingenua. Pero detrás de esa participación hay un principio espiritual. Cuando el creyente valida lo que representa al reino de las tinieblas, le está cediendo terreno al enemigo. Esa cesión puede ser invisible, pero sus efectos se manifiestan en la pérdida de paz, sensibilidad espiritual y autoridad en la oración. La Biblia enseña que el diablo es oportunista. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, se le describe como un león rugiente que busca a quien devorar. No puede devorar a cualquiera, sino a quien le ha dado acceso. Participar en prácticas que glorifican la oscuridad, aunque sea por diversión, es como abrir una ventana en medio de una tormenta. Puede parecer inofensivo al principio, pero poco a poco el viento arrastra todo lo que encuentra a su paso. Así actúa el enemigo. No llega con violencia inmediata, sino con distracción, haciendo creer que no hay peligro. Esa es la trampa del Halloween. Convertir lo que es espiritualmente tóxico en algo culturalmente aceptable. El diablo no puede poseer el alma de un creyente, pero sí puede influir en su entorno y emociones si se le permite operar. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». El término acechanzas implica estrategias, sutilezas. Halloween es una de ellas. No llega como tentación directa, sino como tradición decorada con luces y caramelos. Pero detrás de las calabazas y los disfraces se esconden símbolos de muerte, sangre, brujería y miedo. No se trata de superstición, sino de una comprensión espiritual. Cada símbolo tiene un origen, y los que nacen del miedo o del culto a los muertos no glorifican al Creador. Dar lugar al diablo también significa permitirle espacio en los pensamientos. Cuando se consume contenido de terror, se disfruta del miedo o se celebra lo macabro. Se alimenta una atmósfera mental donde el Espíritu Santo no puede reposar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Exhorta a pensar en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable. El Halloween, en cambio, estimula lo opuesto, lo oscuro, lo grotesco y lo profano. Y lo que se alimenta en la mente tarde o temprano se manifiesta en la conducta. Las tinieblas no pueden dominar una vida llena de luz, pero una mente que se acostumbra a lo oscuro termina perdiendo su sensibilidad espiritual. Una de las estrategias del enemigo es hacer que el pecado parezca insignificante. En Génesis capítulo 3, la serpiente no negó la palabra de Dios, la distorsionó. Así también hace hoy. No dice adora al diablo, sino solo disfruta una noche de disfraces. Sin embargo, esa pequeña concesión tiene el mismo propósito que en el Edén: romper la comunión con Dios. Cada vez que el creyente normaliza lo que Dios llama abominación, está cediendo territorio. Efesios capítulo 4, versículo 27. No pide una gran defensa, solo una decisión firme: no dar lugar. Cerrar las puertas antes de que el enemigo las toque. La Biblia muestra que incluso cosas aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias espirituales grandes. Un ejemplo claro es el de Acán en Josué capítulo 7, quien guardó objetos prohibidos y trajo derrota sobre todo Israel. De igual manera, cuando se introducen en el hogar elementos que representan la oscuridad,
figuras demoníacas, calaveras, películas de terror, música satírica, se crean ambientes espirituales contrarios a la paz de Dios. No se trata de superstición, sino de coherencia espiritual. No se puede invocar la bendición de Dios en un ambiente que glorifica lo contrario a su naturaleza. El apóstol Pablo también enseñó que el cuerpo y el espíritu deben guardarse para Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo». Participar en fiestas que honran lo oculto contamina esa santidad. Cada acción, cada celebración es una declaración de a quién pertenecemos. El Halloween puede parecer neutral, pero espiritualmente no lo es. Si en la Biblia Dios condena la adivinación, la invocación de muertos y la brujería, ¿cómo podría aprobar una fiesta que combina esos mismos elementos bajo el pretexto de diversión? El enemigo siempre ha buscado imitar lo que es santo. Donde Dios tiene adoración, Él ofrece entretenimiento. Donde hay luz, Él ofrece luces artificiales. Por eso Halloween se presenta como una parodia espiritual del Día de los Santos o del Día de los Muertos. Pero el creyente no puede participar en parodias del reino. Efesios capítulo 5, versículo 11 lo deja claro. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender no es juzgar a las personas, sino denunciar las obras del enemigo y enseñar con amor la verdad que libera. No dar lugar al diablo también implica proteger a los niños. Proverbios capítulo 22, versículo 6, enseña: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Cuando los pequeños crecen celebrando el miedo, el terror y la muerte como algo divertido, se normaliza lo espiritual sin discernimiento. Halloween enseña a los niños a aceptar lo oscuro como inofensivo, y eso debilita la conciencia moral. En cambio, enseñarles la verdad de la palabra los equipa para vivir con poder y amor, no con temor ni confusión. Sexta enseñanza. Dios nos llamó a ser santos, no populares. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. La santidad no es un accesorio espiritual para temporadas especiales, es la identidad permanente del pueblo de Dios. Cuando el apóstol afirma: «Sed santos, porque yo soy santo», no propone un ideal inalcanzable, sino un camino práctico de pertenencia, parecernos al Padre. En un mundo que convierte la popularidad en medida del valor, la santidad parece anticuada. Sin embargo, es la única ruta que preserva el corazón de la contaminación cultural. Halloween eleva la aprobación social por encima del discernimiento bíblico, ofreciendo aceptación a cambio de concesiones. La pregunta de fondo no es si una fiesta es divertida, sino si me forma a la imagen de Cristo o me desvía de ella. Ser santo significa estar apartado para un propósito mayor. En el Antiguo Testamento, lo santo era aquello reservado para el servicio divino. Nadie lo usaba para fines comunes. De la misma manera, el creyente no puede prestarse a rituales o símbolos que niegan el señorío de Jesús. El imaginario de Halloween, con su exaltación del miedo, la muerte y la brujería, no es terreno neutral. Instruye la sensibilidad y entrena el deseo en dirección opuesta al Evangelio. La santidad no consiste en aislarse del mundo, sino en relacionarse con él sin perder la esencia. Es presencia sin mezcla, compasión sin complicidad, luz sin sombra. La cultura de la popularidad exige máscaras, la santidad exige rostro descubierto. Pablo enseñó que contemplando la gloria del Señor a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu. Las máscaras de Halloween dramatizan una verdad triste. La sociedad celebra lo que oculta la identidad, mientras el reino celebra lo que la revela. La santidad no pone filtros para ser aceptada, ordena el interior para ser fiel. Donde otros buscan aplausos, el santo busca obediencia.
Donde otros se disfrazan para pertenecer, el santo se despoja para servir. El costo de ser santo es real, pero su recompensa es mayor. Jesús advirtió que el camino ancho de la aprobación masiva conduce a la perdición, mientras que el camino estrecho, aunque menos concurrido, lleva a la vida. En términos cotidianos, eso significa elegir perder invitaciones antes que perder la paz, renunciar a modas antes que renunciar a la presencia. La popularidad ofrece gratificación inmediata y vacío persistente. La santidad ofrece renuncias presentes y una plenitud que no caduca. Cada decisión en torno a lo que celebramos escribe la estructura invisible de nuestra alma. La santidad no es frialdad moral, es fuego que purifica. El amor de Dios no nos aparta para la apatía, sino para la entrega. Por eso, apartarse de Halloween no nace del desprecio a las personas, sino del celo por honrar a Cristo y proteger a los pequeños. La Escritura enseña que el amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad, y la verdad nos libra de la fascinación por lo macabro. Quien practica la santidad aprende a decir que no a lo que hiere el corazón de Dios, precisamente porque ha dicho que sí a su belleza. Ser santo en una generación obsesionada con el entretenimiento requiere dominio propio. La presión de grupo, las redes sociales y la banalización del mal buscan moldear nuestras elecciones. Sin embargo, el Espíritu Santo forma en nosotros una voluntad fortalecida, capaz de preferir lo excelente sobre lo permisible. Esa fuerza interior no nace de la rigidez, sino de la gratitud. Al recordar de dónde nos sacó el Señor, ya no queremos regresar a las tinieblas que nos esclavizaban. El corazón agradecido encuentra dulzura en la obediencia y libertad en los límites de Dios. La santidad también es testimonio. El mundo no cambiará porque la iglesia se parezca más a Él, sino porque se parezca más a Cristo. Rehusar participar en una celebración contraria a la fe no es un acto de superioridad. Es un mensaje silencioso que dice, existe una alegría más alta, una paz más profunda, una luz más verdadera. Muchas veces, la pregunta que abre conversaciones eternas no es un tratado teológico, sino la curiosidad que provoca una vida distinta. La diferencia que la santidad produce es la plataforma más creíble para anunciar al Salvador. En el hogar, la santidad se vuelve pedagogía. Lo que colgamos en las paredes, lo que reproducimos en las pantallas y lo que celebramos con nuestros hijos forma su imaginación espiritual. Instruirlos en la santidad no es solo enseñar versículos, es construir atmósferas donde la paz sea normal y el miedo extraño. Elegir historias que dignifican la vida, música que eleva el alma y símbolos que apuntan a Cristo es un ministerio cotidiano. Así, rechazar Halloween deja de ser una prohibición seca y se convierte en una invitación a una cultura del reino. Pan compartido, oración viva, servicio alegre. La santidad se sostiene en la gracia. Nadie se aparta por sus propias fuerzas. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si alguna vez cedimos a la presión de la popularidad, la respuesta no es la culpa, sino el arrepentimiento que restaura. Dios no humilla a quien vuelve, viste de fiesta al que regresa. La gracia no rebaja el estándar, capacita para alcanzarlo. Por eso la santidad cristiana no produce orgullo, produce gratitud y mansedumbre. Sabe que todo lo bueno es don y que la perseverancia es obra del Espíritu. Séptima enseñanza. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Efesios capítulo 5, versículo 11. La instrucción apostólica no es un simple no, es una estrategia espiritual completa. Abstenerse de colaborar con la oscuridad y además confrontarla con la luz. En el lenguaje de la Escritura,
tinieblas no es solo ausencia de lámparas, es un ecosistema moral y espiritual que niega el señorío de Cristo. Llamarlas infructuosas revela su esencia. Prometen emoción, identidad y pertenencia, pero no producen justicia, paz ni gozo en el espíritu. Por eso la orden es doble: no participar y reprender. Participar es darles legitimidad. Reprender es desactivarlas, exponiéndolas a la verdad. Reprender no significa humillar personas, sino desenmascarar obras. La cultura puede presentar ciertas prácticas como inofensivas o tradiciones familiares, pero el discípulo evalúa su fruto a la luz del Evangelio. Si algo normaliza el miedo, erotiza la muerte, trivializa lo demoníaco o desacraliza el cuerpo, pertenece al campo de las tinieblas, aunque se vista de fiesta. La reprensión cristiana empieza en la conciencia. El corazón, iluminado por la palabra, llama a las cosas por su nombre y rehúsa bendecir lo que Dios maldice. Desde allí, la luz comienza a ordenar la vida entera. La metáfora de la luz en Efesios se enlaza con un llamado a andar como hijos de luz. Eso exige prácticas concretas: curar la imaginación, custodiar los sentidos, renovar la mente y gobernar los afectos. La luz no negocia con la penumbra, la desplaza. Cuando una casa, una pantalla o una conversación se pueblan de símbolos de terror, sarcasmo contra lo santo o juegos con lo oculto, la atmósfera interior se oscurece. Reprender las tinieblas implica sustituir hábitos: música que edifica por ruido que agita, relatos de vida por relatos de muerte, oración vigilante por consumo irreflexivo. Llamar infructuosas a estas obras enseña a medirlas por sus cosechas. ¿Qué produce esta celebración en mi alma y en mis hijos al día siguiente? ¿Más paz o más ansiedad? ¿Más compasión o más cinismo? ¿Más hambre de Dios o más tolerancia a lo impuro? El árbol se conoce por sus frutos, dijo el maestro. Si la práctica siembra imágenes que turban el sueño, que hacen atractiva la crueldad o que convierten el pecado en comedia, su fruto es amargo, aunque la primera mordida haya sido dulce. La sabiduría bíblica aprende a oler el final desde el principio. Reprender también es público, pero no estridente. Es testimonio que propone un camino mejor. La iglesia primitiva derrotó ídolos sin incendiar mercados. Levantó una mesa distinta. Frente a noches que glorifican el espanto, comunidades de fe pueden ofrecer vigilias de adoración, actos de servicio y celebraciones de vida. Esa creatividad pastoral convierte la renuncia en anuncio y demuestra que la alegría cristiana no necesita disfraces para ser intensa. La luz no compite en su terreno, crea otro ambiente y al hacerlo vacía de encanto a la oscuridad. El mandato incluye un componente pedagógico: exponer. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La exposición no es morbosa, es terapéutica. Muchas prácticas mantienen su poder mientras permanecen ocultas detrás de discursos de diversión. Al estudiarlas a la luz de la Escritura, su origen, sus símbolos, sus mensajes, se vuelven lo que siempre fueron: vanidad, mentira y trampa. La verdad no solo informa, libera. Un corazón instruido deja de pactar por ignorancia. No participar protege el corazón. Reprender protege al prójimo. El amor no se contenta con salvarse a sí mismo del incendio. Grita, toca puertas, ofrece salida. La reprensión bíblica es compasiva y paciente, pero firme. Señala el peligro, propone alternativas y acompaña procesos. En familias y congregaciones, eso significa hablar temprano con los niños, explicar el valor de la vida y el peso de los símbolos, y modelar con coherencia lo que la boca enseña. La luz que no se comparte se apaga, la que se reparte crece. Esta enseñanza se sostiene en la identidad. Ahora sois luz en el Señor.
No se trata de perfeccionismo moral, sino de pertenencia. La luz no es un uniforme para eventos religiosos, es la naturaleza recibida en Cristo. Por eso, cuando el creyente cede en lo pequeño por encajar, se siente internamente dividido. Su interior clama por coherencia. La invitación apostólica no es a tensión perpetua, sino a descanso, vivir lo que ya somos. La paz que surge de esa alineación vale más que cualquier aplauso social. Reprender las tinieblas incluye el terreno de los pensamientos. Allí se libran las batallas que luego se vuelven gestos, fiestas y modas. La Escritura manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso implica discernir narrativas, desmontar ironías que blasfeman lo sagrado y negarse a alimentar la fantasía con escenarios que exaltan el mal. La mente, iluminada, deja de ser pantalla para volverse santuario. Y en un santuario no se proyectan sombras, se entrona la presencia. Octava enseñanza. No te dejes engañar por apariencias. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. El apóstol Pablo advirtió con solemnidad que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta revelación no solo describe una estrategia antigua del enemigo, sino una verdad que continúa operando en cada generación. El mal no se presenta abiertamente como tal, se disfraza, se adorna, se hace atractivo. Halloween es un ejemplo contemporáneo de ese engaño espiritual, una celebración que parece inocente, creativa y alegre, pero que en su raíz exalta la muerte, el miedo y lo oculto. Lo peligroso no es lo que se ve, sino lo que se esconde detrás de la apariencia. La seducción del disfraz está precisamente en hacer pasar lo oscuro por inofensivo. El diablo nunca dejó de usar disfraces. En el Edén no se presentó como enemigo, sino como consejero. No gritó, susurró. Su voz no asustó, sedujo. Así actúa también en la cultura moderna, vistiendo la maldad de entretenimiento, la idolatría de tradición y el pecado de tolerancia. Halloween ofrece una fachada colorida, llena de dulces y sonrisas, mientras su esencia sigue siendo la misma adoración disfrazada al reino de las tinieblas. El peligro espiritual radica en la confusión, lo que la Biblia llama abominación. El mundo llama diversión. Por eso, el creyente necesita discernimiento más que curiosidad. Jesús también habló de apariencias engañosas cuando dijo: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». En ese principio se encierra la misma lógica. Lo externo puede parecer tierno, incluso moral, pero lo interno es destructivo. El Halloween disfraza la oscuridad con inocencia infantil. Los niños no entienden que detrás de cada máscara hay un símbolo que representa la muerte o el terror, y los adultos, al permitirlo, enseñan sin palabras que está bien jugar con lo que Dios llama profano. Así, el enemigo logra su propósito sin violencia: sembrar confusión en las nuevas generaciones. La Biblia nos enseña que el discernimiento espiritual es una forma de madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 14, afirma que los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero en la sociedad moderna, el mal se presenta con estética hermosa, con argumentos racionales y con lenguaje de libertad. Halloween no obliga, invita, no amenaza, seduce. Esa es precisamente la táctica del adversario: envolver el pecado con brillo para que nadie lo perciba como tal. Lo que en el mundo es moda, en el cielo puede ser abominación. La apariencia también puede engañar al corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando alguien dice: «Yo lo hago solo por diversión»,
está racionalizando su desobediencia, justificando lo que sabe que no agrada a Dios. Pero el corazón humano, sin la guía del Espíritu Santo, tiende a minimizar el pecado. El enemigo se aprovecha de esa debilidad para introducir prácticas contrarias a la fe. Por eso el creyente no puede guiarse por emociones ni apariencias, sino por la palabra que es lámpara a sus pies y luz en su camino. El engaño del enemigo no solo busca participación, sino normalización. Una vez que el cristiano se acostumbra a ver símbolos demoníacos en cada esquina sin sentirse perturbado, el enemigo ha logrado su propósito. El disfraz ya no asusta, la oscuridad ya no incomoda, el mal se vuelve paisaje. Esa indiferencia espiritual es más peligrosa que la persecución abierta. El diablo prefiere un creyente entretenido antes que uno perseguido, porque el entretenimiento adormece y debilita. Halloween, con su apariencia cultural, se ha infiltrado incluso en hogares creyentes bajo el argumento de tradición inofensiva. Dios, sin embargo, no mira lo que mira el hombre. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, le dice a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Esa es la esencia del discernimiento. Ver las cosas como las ve Dios, no como las presenta el mundo. Mientras la sociedad llama al Halloween una celebración de unidad, Dios ve un altar disfrazado que honra la oscuridad. Por eso, lo que para muchos parece una noche de risas, para el cielo es una noche de confusión espiritual. El creyente debe aprender a ver más allá del disfraz, a mirar el origen y el propósito de las cosas. Jesús enseñó que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni uno malo dar buenos. Si el fruto del Halloween es miedo, burla de lo sagrado, fascinación por la muerte y exposición a lo oculto, su raíz no puede ser buena. El enemigo solo puede producir frutos podridos, aunque los pinte de colores. Es por eso que los hijos de Dios no deben dejarse engañar por lo superficial. Su discernimiento no se basa en apariencias, sino en principios espirituales. Ser diferente en un mundo que aplaude lo oscuro no es fanatismo, es fidelidad. La luz no compite con las tinieblas, las vence. Cuando un cristiano decide no participar en prácticas engañosas, se convierte en testimonio viviente. Su decisión ilumina a quienes aún no distinguen entre diversión y manipulación espiritual. No hace falta condenar con palabras duras, basta con mantenerse firme en la verdad. La coherencia brilla más que cualquier discurso. Novena enseñanza: guarda tu corazón de toda contaminación. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Guardar el corazón es el mandato que sostiene todos los demás, porque de él mana la vida. La Escritura no presenta el corazón como un mero centro emocional, sino como el núcleo donde se entretejen pensamientos, afectos, decisiones y adoración. Por eso el sabio ordena custodiarlo sobre toda cosa guardada, es decir, por encima de bienes, reputación o logros. Halloween, con su estética de miedo, burla de lo sagrado y fascinación por lo oculto, apunta precisamente a ese centro. Educa la sensibilidad hacia lo sombrío y trivializa lo que Dios llama santo. Si el corazón es la fuente, cualquiera que contamine la fuente, contamina el río entero. El corazón se contamina primero por las puertas de los sentidos. Lo que los ojos contemplan y los oídos escuchan desciende como semilla al terreno interior. La cultura del terror siembra imágenes de violencia, muerte y burla que, repetidas, dejan de escandalizar y comienzan a normalizarse. La Biblia enseña que con todo cuidado debemos guardar el corazón. Ese cuidado incluye un filtro deliberado de símbolos, historias y músicas que habitan el hogar. No se trata de miedo, sino de mayordomía. El corazón es un santuario, no un escenario para sombras. También se contamina por acuerdos internos.
Muchas veces la boca dice, solo es diversión, mientras la conciencia percibe que hay incongruencia con la fe. Esos pequeños pactos abren grietas por donde se cuela el polvo de la confusión espiritual. El salmista oró, un corazón íntegro crea en mí, oh Dios, reconociendo que la pureza es obra de gracia, pero también una decisión cotidiana. Rehusar la celebración de lo macabro es un acto de integridad. Elijo que mis convicciones gobiernen mis costumbres y no al revés. El corazón necesita dieta igual que el cuerpo. Si se alimenta de sobresaltos, terminará ansioso. Si se nutre de luz, aprenderá la paz. Filipenses capítulo 4 propone una mesa distinta: verdad, justicia, pureza, amabilidad, excelencia. Cada pieza de entretenimiento, cada reunión, cada rito social puede evaluarse con esa mesa delante. ¿Me aproxima a la paz de Cristo o me entrena en el miedo? La verdadera libertad no es consumir todo, sino elegir lo que edifica. Un corazón bien alimentado discierne con facilidad y ama con firmeza. Guardar el corazón no implica demonizar a las personas, sino discernir las prácticas. Jesús comió con pecadores sin copiar sus obras. Fue cercano sin contaminarse. Ese es el modelo. Compasión sin complicidad. Huyendo de lo que hiere el alma, el creyente no se aísla del mundo, sino que entra en él como antorcha encendida. Rechazar Halloween no es despreciar a quienes lo celebran. Es declarar que existe una alegría superior, una belleza más alta y una libertad que no necesita disfraces para ser intensa. La contaminación del corazón suele comenzar como juego y terminar como hábito. Al principio parece una excepción inocente, luego la excepción se vuelve costumbre y la costumbre, identidad. Por eso el sabio dice, sobre toda cosa guardada, porque el enemigo pretende instalar sus muebles en el salón principal. Desalojarlo más tarde es más costoso que no dejarlo entrar. La vigilancia espiritual consiste en detectar a tiempo los pequeños zorros que echan a perder la viña, bromas que ridiculizan lo santo, símbolos que glorifican la muerte, relatos que convierten el mal en comedia. El corazón se protege mejor cuando está lleno. Jesús enseñó que una casa barrida, pero vacía, es vulnerable. Llenar el interior con la palabra, la oración y la adoración crea un clima donde lo oscuro no prospera. No basta con decir no a lo que contamina, hay que decir un sí más grande a lo que vivifica. Vigilia de oración en lugar de noche de espantos, servicio a los necesitados, en lugar de desfile de máscaras, mesa familiar, de gratitud, en lugar de altar a la muerte. Así se blinda el corazón con prácticas que perfuman el alma. Guardar el corazón también es un acto comunitario. Padres que explican a sus hijos el valor de la vida, líderes que pastorean con paciencia, amigos que se animan a la coherencia. Todos ellos levantan murallas de gracia alrededor de los más vulnerables. Proverbios enseña que de él mana la vida, y la vida del pueblo de Dios fluye mejor cuando cada miembro cuida su fuente. Una iglesia que protege la imaginación de sus niños está sembrando generaciones capaces de decir no a la seducción de las sombras y sí a la belleza del Señor. El remedio, cuando el corazón se ha manchado, no es el perfeccionismo, sino el arrepentimiento que limpia. Primera de Juan capítulo 1 asegura que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Confesar sin excusas, renunciar a los símbolos que no honran a Dios y reordenar los hábitos abre la puerta a una renovación profunda. La culpa paraliza, la gracia restaura. El corazón humilde vuelve a latir al ritmo del cielo y recupera la sensibilidad perdida. Décima enseñanza. Cristo venció a las tinieblas, no las celebra. Colosenses capítulo 2, versículo 15. La proclamación apostólica declara que Jesús
despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta no es una metáfora piadosa, es un parte de victoria. La cruz no fue un empate táctico ni una tregua, fue la derrota total de los poderes de la oscuridad. Si el Hijo de Dios triunfó, entonces sus discípulos no están llamados a coquetear con lo que Él venció, sino a vivir en la libertad de su victoria. Desde esa perspectiva, cualquier práctica que embellezca la muerte, normalice el miedo o trivialice lo demoníaco, contradice la lógica del Evangelio. En Cristo, la noche perdió su último argumento. El triunfo de Jesús reordena el universo moral. Donde antes reinaban la culpa, el miedo y la esclavitud espiritual, ahora gobierna la gracia que libera. Por eso la Escritura exhorta a andar como hijos de luz, porque la victoria no se celebra visitando las sombras, sino habitando la luz. Participar en rituales o estéticas que exaltan lo macabro equivale a rendir homenaje simbólico a un enemigo desarmado. El creyente no negocia su identidad con recuerdos de cadenas rotas. Vive como libre porque ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. La resurrección certifica la victoria. Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte seguiría dictando el tono de nuestras celebraciones. Pero la tumba vacía desmiente toda estética que fetichiza el sepulcro. El cristianismo no romantiza la muerte, anuncia al vencedor de la muerte. Por eso cuando una cultura edifica su diversión sobre esqueletos, espíritus burlones y signos de hechicería, el discípulo recuerda que ninguno de esos signos puede convivir con la mesa del Señor. La Pascua es la fiesta fundante del pueblo de Dios, no una noche de espantos. El lenguaje de la Escritura es contundente. Cristo anuló el acta de los decretos, que nos era contraria. Esa anulación desactiva las acusaciones y con ellas la economía del miedo. El enemigo, ya derrotado, solo puede sostener su influencia con disfraces y sugestiones. De allí su interés en convertir el terror en entretenimiento. Sin embargo, la Iglesia no combate sombras con sombras, sino con verdad y santidad. Confesar a Cristo no es repetir una consigna, es ordenar símbolos, hábitos y afectos conforme a su señorío. La liturgia cristiana es una escuela de victoria. En la mesa del Señor celebramos la sangre que limpia y el cuerpo que vivifica. En el bautismo proclamamos que hemos muerto al viejo hombre y resucitado a una vida nueva. En la adoración entronizamos la presencia que disipa toda tiniebla. Estas prácticas no admiten anticultos paralelos. Sustituir la doxología por la estética del miedo empobrece el alma. Quien ha probado el gozo de la salvación descubre que ningún sobresalto cultural compite con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivir desde la victoria de Cristo implica ejercer autoridad espiritual con mansedumbre. Jesús dio a sus discípulos potestad sobre toda fuerza del enemigo, pero esa autoridad se sostiene en la obediencia. No consiste en desafiar lo oscuro por deporte, sino en rehusar sus pactos, cerrar sus puertas y alinear la casa con el Rey. Cuando el creyente renuncia a símbolos que exaltan la muerte y llena su hogar de palabra, oración y servicio, no solo se protege, proclama sin palabras que la cruz basta. La misión de la Iglesia confirma esta lógica. Hemos sido enviados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar virtudes mientras se aplauden sombras desdibuja el mensaje. En cambio, ofrecer alternativas de vida, servir a los vulnerables, orar por la ciudad, celebrar vigilias de alabanza, encarna la victoria en obras visibles. La luz no se limita a denunciar la noche, enciende lámparas y convoca a la mesa donde el miedo no tiene asiento. El discipulado forma una imaginación victoriosa. La mente renovada no se deleita en lo grotesco ni busca adrenalina en lo siniestro.
Aprende a contemplar la hermosura del Señor y a meditar en todo lo verdadero, justo, puro y amable. Esa educación interior no es evasión, es estrategia de guerra espiritual. El corazón saturado de Cristo se vuelve inhóspito para la sugestión del terror. Así, la victoria de Jesús deja de ser una doctrina y se vuelve un clima. Paz que gobierna, gozo que desarma la ansiedad, amor que expulsa el temor. También en la batalla personal, la victoria se practica con confesión y consagración. Si alguna vez dimos espacio a símbolos o prácticas contrarias al Evangelio, la salida no es la culpa perpetua, sino el arrepentimiento que limpia. La sangre de Cristo no solo perdona, rompe hábitos, cierra grietas y reordena la casa. Quitar de en medio lo que no edifica, bendecir el hogar, recuperar la mesa, reinstalar la palabra y la oración diaria son actos concretos que honran al Rey vencedor. En síntesis, confesar que Cristo venció a las tinieblas exige coherencia con lo que celebramos. No es compatible exaltar al vencedor y a la vez aplaudir la iconografía del vencido. La Iglesia no teme a la oscuridad, pero tampoco la romantiza. Su fiesta es la salvación, su canto es la gracia, su emblema es una cruz vacía y una tumba abierta. Allí se decide todo. Si la muerte fue derrotada, no merece escenarios de homenaje, merece, más bien, el silencio que sigue a la rendición. Y en ese silencio, la voz del resucitado sigue diciendo: «Paz a vosotros».